Ahora vamos a hablar del tercer tipo de reacción de hipersensibilidad, que corresponde a la hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos o de tipo 3, donde el ejemplo clásico de esta patología es la que corresponde al lupus eritematoso sistémico. En este proceso, los complejos antígeno-anticuerpo producen lesión en el lugar donde se depositan por activación del complemento. La reacción inicial puede ser de ubicación intravascular, dada por inmunocomplejos circulantes y se deposita en la pared de los vasos, o ser extravascular, donde el antígeno puede haberse depositado previamente. Estamos hablando de inmunocomplejos in situ. Diferentes tipos de antígenos están asociados para la formación de estos inmunocomplejos. Es así que vamos a tener antígenos de tipo exógeno o endógenos. Dentro de los antígenos exógenos asociados a este tipo de hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos, vamos a encontrar a aquellos que son de origen infeccioso, tales como las bacterias, por ejemplo el estreptococo, da compromiso de los glomérulos renales, dando una glomerulonefritis, o del endocardio, dando una endocarditis. Asociados del virus, sobre todo la hepatitis B, que causa poliarteritis nodosa, asociado a hongos, como los actinomyces, dando el pulmón grajero, también a fármacos. Y en el caso del suero, dado de un paciente hacia otro, puede provocar la enfermedad del suero, como vamos a ver más adelante. Dentro de los antígenos endógenos que están involucrados, vamos a tener aquel grupo de antígenos que se encuentran en el núcleo, los antígenos nucleares, que son evidentes en el lupus eritematoso sistémicos, y el depósito de inmunoglobulinas, dando un cuadro de artritis reumatoide. En este mecanismo se produce lesión de forma generalizada cuando los inmunocomplejos se forman en la circulación y se depositan en muchos órganos, o un compromiso localizado en órganos concretos. Es así que cuando se compromete el riñón, se produce una glomerulonefritis. Si se compromete la articulación, da un cuadro de artritis. Si se comprometen los vasos cutáneos en una región localizada, se va a producir lo que se conoce como reacción de Artus. En la forma generalizada vamos a encontrar, si estudiamos su desarrollo, tres fases bien diferenciadas. En la primera fase vamos a ver cómo se representa en este esquema, donde vemos un vaso con su endotelio intacto, donde antígenos en circulación van a tomar contactos con las células B y van a producir su transformación hacia plasmocitos y la generación de inmunoglobulina. Estas inmunoglobulinas residuales, al cabo de 5 días, van a producir grandes complejos antígenos anticuerpos. En la segunda fase, estos antígenos anticuerpos se van a unir a la pared del endotelio junto con células inflamatorias y se genera la liberación de mediadores, citocinas, que van a aumentar la permeabilidad vascular. En la última fase, en la fase 3, se va a producir lesión de los tejidos porque se activa el complemento, los neutrófilos y los macrófagos, y es cuando aparecen los síntomas clínicos como fiebre,
urticaria y proteinuria. Además, los inmunocomplejos tienen otras acciones adicionales, por ejemplo, la de producir agregación plaquetaria y activación del factor de Hagemann, que contribuye al proceso inflamatorio e inician el desarrollo de microtrombos. Cuando observamos los cambios morfológicos que se producen en este tipo de patología, vamos a ver que a nivel de los vasos se produce una vasculitis aguda necrotizante con depósito fibrinoide e intensa exudación neutrofílica. Entonces, si nos acordamos los pasos, acá estamos viendo el paso final del proceso patológico, donde tenemos la luz del vaso lleno de leucocitos polimorfonucleares, el daño del endotelio y de la pared vascular con necrosis fibrinoides y la exudación neutrofílicas alrededor. ¿Qué pasa en el riñón? Bueno, podemos ver que los glomérulos también tienen daño en las formas sistémicas, donde hay un aumento de la celularidad global de este glomérulo renal, dada por tumefacción, proliferación de las células mesangiales y endoteliales, acompañado de numerosos neutrófilos y monocitos. Si yo hago un estudio de inmunofluorescencia, tanto de la piel como del riñón, voy a poner en evidencia ese depósito de inmunoglobulinas y complemento que se va a ver de forma amarillo brillante, fluorescente, en la técnica de inmunofluorescencia directa. Cuando hablamos del compromiso localizado, puede ser que se afecte la piel o el riñón, y no todos los órganos. El típico ejemplo es el de la enfermedad de Arthur, donde podemos observar que el compromiso de los vasos da un área localizada de necrosis tisular debido a una vasculitis aguda por inmunocomplejos. Generalmente estos pacientes están inmunizados y ese exceso de inmunoglobulina forma grandes complejos en los vasos sanguíneos y causan daños en una región cutánea luego de 4 a 10 horas de haberse producido la inyección. Produce edema, hemorragia y ulceración. El último tipo de reacción de hipersensibilidad que vamos a ver es el que corresponde a la hipersensibilidad mediada por células T. Un ejemplo de ellos es el proceso que se produce en el rechazo de trasplante. Los linfocitos T sensibilizados son los que ponen en marcha este tipo de respuesta. Y vamos a encontrar dos tipos de mecanismo. Uno que corresponde al de hipersensibilidad retardada, que está mediada por linfocitos T de tipo CD4 positivos contra antígenos administrados por vía exógena. Los linfocitos T H1 van a liberar interleuquina que va a producir un estímulo hacia los macrófagos. Y también hay asociado otro tipo de linfocitos T, sobre todo los H17, que van a secretar interleuquina 1, interleuquina 6 e interleuquina 23. Y estos son quimiotácticos para los neutrófilos. En el caso de la citotoxicidad directa, como vamos a ver en los rechazos de trasplante y algunas reacciones a virus y neoplasias, va a estar mediada por células T CD8 positivas de tipo citotóxico.
Cuando hablamos de hipersensibilidad retardada, el ejemplo más clásico es el que corresponde a la reacción a la tuberculina. Esta se produce tras la inyección intradérmica de un componente proteico polisacárido del bacilo tuberculoso en paciente previamente sensibilizado. Se va a producir una acumulación de células linfoides mononucleares perivasculares de tipo T, CD4 positivo, al cabo de 8 o 12 horas, con un área de enrojecimiento e induración a las 24 o 72 horas. Después este proceso resuelve de a poco. Si tenemos antígenos persistentes o no degradables, como ocurre en la infección por tuberculosis, al cabo de 2 o 3 semanas el infiltrado linfoide inicial es sustituido por macrófagos que adquieren la apariencia epitelioide por interacción con interleuquinas rodeados de corona linfocitaria, proceso denominado granuloma. Este patrón de inflamación se denomina granulomatosa y como en los procesos de tuberculosis generalmente se produce necrosis de tipo gaseosa, el proceso en la tuberculosis se va a denominar granulomatoso con necrosis caseificante. Como podemos apreciar en esta imagen, luego de que el patógeno haya ingresado en nuestro organismo, expone partículas en su superficie, como célula presentadora de antígeno, hacia linfocitos T CD4. Estos linfocitos T CD4 activados van a producir varias citocinas que van a producir daño en los tejidos. Ahora sí, este patógeno infecta células normales y también expresa en su superficie los antígenos. Va a producirse una reacción inflamatoria, neutrofílica y monocitaria con daño del tejido. Si nosotros observamos esta diapositiva, vemos cómo un patógeno que ingresó en nuestro organismo es procesada por una célula presentadora de antígeno y la expone en su superficie activando los linfocitos T CD4 positivos de tipo helper. Estos macrófagos liberan interleuquina de tipo 12 y estas células T activada va a liberar varias sustancias. Interleuquina 2 en forma parácrina llamando más linfocitos a la región y por el otro lado va a liberar factor de necrosis tumoral que es un potente quimiotáctico para los monocitos desde la sangre. Estos macrófagos cuando están a nivel tisular, gracias al interferón gamma, van a adquirir esta forma epitelioide con ocasionales células gigantes multinucleadas. Y esta es la imagen histológica de un granuloma bien establecido. Si observamos los cambios que se producen en la piel luego de la inyección intradérmica de la tuberculínica, vamos a ver que lo que predomina es la presencia de un infiltrado linfoide intradérmico de tipo T CD4 junto a edema, que esto produce la induración característica de la reacción de la tuberculina. Si estamos en un proceso donde el antígeno persiste en nuestro organismo, como en las infecciones por tuberculosis, la imagen histológica característica era de la transformación de los macrófagos adquiriendo esta forma epitelioide con las células gigantes multinucleadas que puede tener necrosis o no. Este es el patrón de reacción granulomatosa de la hipersensibilidad retardada con necrosis caseificante en este caso. El otro patrón de hipersensibilidad de tipo 4, mediada por células, es la que corresponde a la que denominamos citotoxicidad directa. Y en este caso las células efectoras son linfocitos T citotóxicos
de tipo CD8, cuyas células destruyen a algunas células dianas que portan un antígeno específico. Es característico de los rechazos de injerto, donde interactúan contra células del antígeno mayor de histocompatibilidad de la superficie celular. En las infecciones virales, donde antígenos transportadas a la superficie celular son reconocidas por la región del receptor T de las células linfoide T, y en algunos tumores donde se expresan a nivel de la superficie antígenos neoplásicos. En este cuadro podemos ver bien los 4 tipos de reacciones de hipersensibilidad, ejemplos prototípicas de cada una de ellas, los mecanismos inmunitarios que participan y las lesiones patológicas que podemos llegar a encontrar. Por ejemplo, en la última que estuvimos viendo, que correspondía a la hipersensibilidad mediada por células T o de tipo 4, íbamos a encontrar infiltrados celulares perivasculares, edema, destrucción celular y formación de granulomas.